Voy a pedir a la hermandad para poder comprender el mensaje, que cada uno porte su Biblia. Es un pequeño estudio que, en mi entender, es importante conocer, saber el tiempo en el cual estamos viviendo. En el libro de las Escrituras, la Biblia nos describe el tiempo del que estamos viviendo como un tiempo del principio de dolores. Estamos atravesando los pasajes del verso 4 al 14 de Mateo 24. Estamos en ese periodo profético y donde nos habla del principio de dolores. Y el versículo 42 del mismo capítulo nos señala cómo debemos estar en ese tiempo. Vayamos al texto de Mateo 24, capítulo 42. Dice las Escrituras: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Cómo debemos estar? ¿O cómo estamos en este tiempo? Y el verso 4 al 14 dice lo siguiente, de Mateo 24. Cuatro, 14, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esto, mis hermanos, se ha plasmado. Hemos pasado ya lo que nos describe que habrán pestes y que han habido tristezas, angustias. Y dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Los últimos meses ustedes han ido viendo de que en África y en algunos países europeos hay cristianos que están siendo perseguidos. En África han matado a muchos cristianos. Y lo que estos pasajes nos están señalando y nos están evidenciando, que sí estamos entrando a ese periodo de dolores de parto. Y la pregunta, mis hermanos, es si estamos conscientes del tiempo en que vivimos, pues la Biblia no solo nos advierte de los acontecimientos, sino que también nos habla del plan de salvación que está definida en el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 16. Vayamos al texto. Libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Dice: capítulo 3, verso 16.
Es un pasaje que todos lo conocen. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Juan nos está hablando que el mayor don que Dios dio al hombre pecador fue a su Hijo amado. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Y el profeta Isaías, entre 700 a 50 años ya antes de que escribió ya en el capítulo 53 de Isaías, entre los versos 3 y 10, que Cristo padecería y lo que significaría el costo de nuestra salvación a través del sacrificio de Cristo. Veamos algunas citas. La primera se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. El segundo se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 6, 20. Y el último en Apocalipsis 5, 9. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No quiero que pierdan lo que nos está diciendo esta cita. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versos 6 y 20. Primera de Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y veamos el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, 9. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Mis hermanos, si ustedes llegan a comprender estos pasajes, el precio que se tuvo que pagar no se lo puede expresar con palabras. Ahora bien, hermanos, antes que sucedan estas cosas, tuvieron que acontecer muchas cosas. ¿Alguien puede decirme o decirnos o compartir qué significa despojarse? No en el aspecto material. ¿Qué es despojarse? Vayamos y acompáñame a Filipenses 2:7. Vamos a leer desde el verso 5 para comprender el tema porque es la base del mensaje de esta mañana. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. ¿Entienden lo que nos está diciendo Pablo? A veces no me gusta mucho entrar a los aspectos griegos que siempre están en los libros de estudio, porque a veces confunden, pero esto me parece interesante entender en el idioma original, porque existe una palabra griega llamada kenosis. ¿Y qué significa esta palabra? La palabra kenosis significa vaciarse por completo. ¿Y qué significó? Cristo renunció a manifestar su gloria invisible o su gloria visible y sus derechos legítimos para enfrentar el pecado en carne humana, para vencerlo en la cruz, como dice Romanos 8:3. Vayamos al texto. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la muerte. Mis hermanos, Cristo se despojó de sí mismo para que nosotros podamos despojarnos de nuestra naturaleza caída y vivimos un conflicto espiritual, y es un misterio la kenosis que tuvo que pasar Cristo, porque como que Él siendo Dios tuvo que despojarse de su divinidad para ser igual a nosotros. ¿Ustedes entienden? ¿Comprenden eso? Se privó de su gloria. Dejó de ser Dios no dejó de ser Dios, dejó su divinidad para ser igual a nosotros y poder rescatarnos. Mis hermanos, la guerra contra el pecado no se gana acumulando poder en la carne, sino vaciándonos del yo que mora en nosotros. El despojo de Cristo fue el único camino legal y espiritual para destruir el imperio del viejo hombre que mora en nosotros. La batalla espiritual, mis hermanos, no empieza con nuestras fuerzas, sino reconociendo que Cristo ya desarmó los poderes del pecado y las tinieblas, como nos habla Colosenses capítulo 3, 1 y 5. Acompáñame al texto. Colosenses capítulo 3, versos 1 al 5. Dice, y si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en su gloria. Mis hermanos, ¿dónde está puesto tu mirada? ¿A dónde diriges vos tu mirada? Ahora bien, mis hermanos, necesitamos aprender cómo se despojaron del viejo hombre y vencieron los discípulos. ¿Cómo lo hicieron? ¿No? Vamos a ver algunas citas. Acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 4, versos 22 al 24. Vamos a leer también Colosenses capítulo 3, 9 al 10 y Romanos 6, 6.
Vayamos con Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué nos está diciendo Efesios? Que debemos despojarnos ¿de quién? Del viejo hombre que mora en nosotros, ¿no? Porque ¿de qué está revestido ese hombre? Está viciado, ¿no? Con deseos engañosos. Veamos Colosenses capítulo 3, versos 9 y 10. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, del cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando nos despojemos del viejo hombre, mis hermanos, vamos a irnos renovando hasta el conocimiento y a la altura de Cristo. Pero ¿qué nos dice Romanos 6:6? Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuándo debería haber muerto el viejo hombre que mora en nosotros, hermanos? ¿Cuándo? ¿Cuándo debía haber estar muerto? El día que nosotros aceptamos el bautismo, ese día debía haber muerto el viejo hombre que muere en nosotros o que existe entre nosotros. Pero aún seguimos arrastrando a ese viejo hombre. Ahora, veamos algunas experiencias. En la experiencia de Pablo, vayamos, en la experiencia de Pablo, ¿qué tuvo que aprender Pablo? ¿Ustedes se recuerdan el camino hacia Emaús? ¿Qué pasó con Pablo? Fue enfrentado, ¿verdad? Pero Pablo no solamente fue enfrentado, sino fue transformado. Y tuvo que él aprender de quien él perseguía, ver su ejemplo. ¿Y cuál era el ejemplo del cual nos habla Filipenses 2:7? Cristo se despojó, se vació a sí mismo. Y Pablo tuvo que despojarse de todo ese conocimiento que tenía. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:7 al 8. Miren cómo Pablo entiende ahora, cómo sucedió la transformación. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia
que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Entienden lo que Pablo está diciendo? Pablo era un erudito. Pablo se sentía no solamente superior por encima de los demás de su generación o de los sacerdotes dentro del judaísmo. Y él estaba convencido de lo que estaba haciendo y creía que lo que él estaba haciendo estaba correcto. Hasta que se enfrentó con Cristo. Y ese cambio profundo, esa transformación profunda lo hace decir a él: por cuanto cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, ¿no? Y lo demás lo doy por basura. Cada uno de nosotros decimos ser el remanente, el pueblo de Dios. ¿Han experimentado lo que Pablo ha experimentado en su vida? ¿Ya la palabra les ha transformado? Ahora, de la misma manera vamos a ver la experiencia de Pedro, que intentó pelear la guerra espiritual con su propia fuerza y su autosuficiencia, con una espada en el Getsemaní, como está escrito en Juan 18, 10, 11. Vayamos a la cita. Juan 18, 10, 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y lo cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ahora, esa acción de Pedro no era producto de la emoción. Pedro estaba convencido y seguro de lo que él pretendía o quería hacer. Pero no solo ello, él también prometió, hizo compromiso de fidelidad, como describe Mateo 26, 35. Vayamos al texto. Mire lo que sucede con Pedro. Mateo 26, 33, 35. Respondió Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y saben qué pasó? Prometió fidelidad, no cumplió. Fracasó. ¿Cuántos de nosotros hemos prometido y estamos fracasando? ¿Ustedes se recuerdan el día que nos hemos bautizado? Yo sí me acuerdo. Cuando me dijeron de que vamos a nacer de nuevo, seremos nueva criatura, y nos comprometimos a servir a Dios.
Y lamentablemente, muchas veces que vengo temprano, yo siento y noto la tibieza de nuestra iglesia, porque no hay aquellos que prometieron servir a Dios. Aún son víctimas y presos del viejo hombre que mora en ellos. Y no solamente fracasó, también negó a Cristo. Veamos los versos 69, 75 del mismo capítulo. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta la vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que él había dicho que antes, que cante antes del gallo, él lo negaría. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, de la condición terrible de Pedro? Muchas veces prometemos nosotros y no cumplimos. Y en esta parte quiero detenerme. Hermanos, ¿alguna vez ustedes negaron a Cristo? ¿Nadie? Yo sí. Cuando no cumplimos nuestras promesas, aquellos que entraron al bautismo, prometimos servir a Dios y renunciar al mundo. Cuando rechazamos y no aceptamos cargos en la iglesia para guiar a las ovejas del Señor, lo estamos negando. Cuando ponemos el trabajo, el orgullo, lo estamos negando. Cuando aún tenemos nuestra vieja naturaleza en nosotros y no cambiamos nuestros hábitos, lo estamos negando. ¿Ustedes se acuerdan cómo andaba Pedro? ¿Pedro había negado la fe de Cristo? No. Dice las Escrituras que Pedro y Juan lo siguieron, pero Juan, a diferencia de Pedro, no lo negó. Admitió que era seguidor de Jesús. Pero ¿qué pasaba con Pedro? Dice que iba conjuntamente la gente, pero iba escondido, de lejitos mirando. Y nosotros tenemos esa conducta. Nosotros reflejamos el carácter de Pedro. Ahora, a mí, mis hermanos, la experiencia de Pedro me golpea porque también siento que lo estoy fallando con mis acciones. Y la verdadera victoria contra el pecado y la autosuficiencia de Pedro llegó cuando fue quebrantado y se despojó de su suficiencia y aprendió a vivir dependiendo del Espíritu Santo. Y así lo dice el capítulo 21 de Juan, en los versos 15 y 17. Escuchen estas palabras de Cristo que lo dijo a Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos?
Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Cuántas veces Pedro lo había negado? 3 veces. Y miren la tercera pregunta. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y esta tercera pregunta de Jesús le quebró a Pedro. Y entendió lo que había hecho. Fue confrontado con el pecado. Y es terrible. Es tan terrible, mis hermanos, de que no se pueden explicar el sentir, o ustedes pueden explicar lo que Pedro sintió en ese momento. Que te enfrenten y tengas ese sentimiento de culpa es terrible. Y yo creo de que Pablo hubiese preferido en ese momento morirse. Ahora bien, en Efesios, mis amados, el viejo hombre que habita en nosotros se alimenta del orgullo, de la autocompasión y de los deseos carnales. La guerra espiritual, mis hermanos, consiste en hacer morir cada día al yo que está en nosotros, al viejo hombre que está escondido en nosotros. Y, mis hermanos, es a través de la comunión con Dios que podremos vencer al igual que los apóstoles. Porque ¿qué nos dice Efesios capítulo 6, versos 12? ¿Con quiénes estamos peleando? ¿Cuál es la pelea que tenemos? ¿A qué tenemos que vencer? Efesios 6, 12. ¿Lo tienen? Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Se dan cuenta? ¿Solos vamos a poder? No lo vamos a poder. Ahora bien, ¿cuáles son los medios o las armas para despojarnos del viejo hombre? Vayamos a Romanos 13, (12, 14). La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿De qué debemos de vestirnos? De la palabra de Dios. Dice que desechemos pues las tinieblas. Ahora, ¿cuál fue la experiencia del apóstol Juan, el discípulo amado? ¿De qué se despojó? Al inicio de su caminar con Cristo, Juan y su hermano Jacobo eran llamados ¿qué? Hijos del trueno.
¿Debido a qué? Tenía un temperamento explosivo, vengativo y soberbio. Eran terribles, ¿verdad? Pero en una ocasión, ¿qué pidieron? Miren hasta qué punto llegaban estos hermanos. Vayamos a Lucas 9:54. Miren lo que dice. Y estaban andando con Cristo, ¿ah? Hombres peligrosísimos, ¿o no? Dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? ¿Qué había pasado? ¿Por qué querían quemar a ese pueblo, como dice? No habían querido, dice, que un pueblo samaritano no los quería recibir. Es como si nosotros fuéramos ante un hermano a querer compartir la palabra y nos da con la puerta en las narices. ¿Cómo reaccionó Juan? ¿Qué le dijo a Cristo? Hagamos caer fuego del cielo para que los consuma a estos. ¿Se dan cuenta lo que era Juan? Terrible. Ese era el ropaje viejo del viejo hombre que él tenía en su vida. La ira, la intolerancia, y sin embargo se despojó diariamente a través de su andar, de su caminar, de su relación con Cristo, para terminar siendo el apóstol ¿de qué? El apóstol del amor. ¿Fue transformado o no fue transformado? ¿Cuántos años estuvo Cristo con los discípulos, hermanos? ¿Cuántos? 3 años. En 3 años fueron transformados. ¿Sí? ¿Cuántos años llevamos de adventistas? ¿Nos hemos transformado? ¿Empezó nuestra transformación o seguimos creyendo que tenemos que seguir transformándonos? Mis hermanos, a partir de que nosotros hemos conocido la verdad, tenemos que madurar en la palabra. ¿Para qué? ¿Quiénes van a dar el fuerte pregón? ¿Los que están aprendiendo o los que ya están madurando? Tenemos que madurar para compartir el Evangelio y ser parte para pregonar el fuerte pregón. Porque decir que no estamos en crecimiento, no, mis hermanos, son 20 años. ¿Los discípulos eran estudiosos? ¿Eran gente entendida? ¿O qué eran? Eran ignorantes. No conocían escuela. Y en 3 años se convirtieron. ¿Y nosotros? Dice, vayamos a Juan, a primera de Juan 1. Primera de Juan 1, 7 y 9. Dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está con nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Hace qué tiempo nosotros venimos viviendo en la luz, hermanos? ¿O todavía no estamos viviendo en la luz? ¿O seguimos viviendo en la oscuridad? Hace 20 años yo vivía en la oscuridad, hermanos, porque no conocía esta gran verdad que ahora conozco. Pero estoy aprendiendo a andar en la luz, ya no en las tinieblas. Cristo me sacó de las tinieblas. Y dice que si confesamos, la sangre de Jesús nos limpia del pecado y éste pierde su poder, porque ya el pecado ya no está escondido en nosotros, porque la luz de la palabra nos alumbra para andar en la vida cristiana. Hermanos, estamos al final del camino y no podemos ignorar, como tampoco solo conocer el precio que se pagó por nuestra salvación. Muchas veces expresamos las promesas que Cristo nos hizo a través de su ministerio en la tierra, que están escritas en la Biblia, como qué bonitas son las promesas. Mis hermanos, ¿entienden ustedes la humillación de la cual fue víctima por nuestros pecados? ¿Entienden ustedes el flagelo que significó esas promesas? ¿Entienden? Por eso nos dice en el libro de Hebreos lo siguiente, vayamos a Hebreos 2, 14. ...14, 18... Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo tuvo que hacerse igual a nosotros, experimentar lo que nosotros experimentamos en nuestro cotidiano vivir. Tuvo que aferrarse al Padre para no caer en pecado. Y hoy, mis hermanos, nosotros tenemos que aferrarnos a ese poder, a Cristo. Y a través de su Santo Espíritu tenemos la presencia de Cristo en nuestras vidas, para no ser tentados. Ahora, conocer lo que significó el precio de nuestra salvación, ¿a qué debería llamarnos, hermanos? A la obediencia. Debemos asimilar que la vida que llevamos tiene un precio muy alto para el Señor. Por eso Dios nos dio libre albedrío de escoger por dónde andamos. Solamente hay dos caminos. Es tu elección: seguir a Cristo o seguir el camino de la perdición. Y en esta mañana quisiera reflexionar con ustedes, mis hermanos,
para ya ir terminando, ¿de qué se despojaron para servir a Cristo? Dios nos encomendó una obra para pagar tu salvación, para que tú puedas ser redimido con el Padre. Cristo se despojó a sí mismo. Dios nos encomendó una tarea antes de su ascensión. Y vuelvo a preguntar, ¿de qué te despojaste? ¿A qué renunciaron para que Cristo more en ustedes? Porque las Escrituras nos dicen de que Cristo morará en él. En Juan nos dice igual, que yo y mi Padre haremos morada en él. ¿En quién él? En el creyente, en el que ha aceptado su sacrificio, ha aceptado a Cristo. ¿Ya lo recibiste en tu vida a Cristo? ¿Vive aún en ti el viejo hombre? ¿Te despojaste de él? Si no lo has hecho, mi hermano, es tiempo de que lo hagas cada mañana al despertar y a través de tu relación en comunión con Dios, pidas el poder del Espíritu Santo, porque con nuestras fuerzas no podremos vencerlo. Mis hermanos, debemos aprender de los discípulos y pedir el poder del Espíritu Santo, porque el viejo hombre no nos va a dejar. Él va a luchar hasta morir por no dejarnos. Él se va a aferrar a nosotros para no salir de nosotros, ¿no? Y se quedará con nosotros con todos sus males y no nos dejará crecer, porque Él quiere apartarnos de Dios. A Él no le interesa dejar nuestro cuerpo, porque sabe las cosas que nos gustan, sabe y conoce de nuestras debilidades, y es por ese lado que nos hace caer. La pelea no es solo nuestra, es con la fuerza, el poder de Cristo y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para terminar, acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice la promesa: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la promesa y la más grande oportunidad que nos da Dios. Porque ¿qué dice? No es que el Señor está demorando. Ese es su amor. Y en su amor nos dice de que Él no quiere perdernos, quiere que todos seamos salvos. Y esta promesa es una invitación a cada uno de nosotros. Si hemos aceptado a Cristo, mis hermanos, debemos trabajar en esto. De lo contrario, mis hermanos, de nada sirve nuestra presencia los sábados aquí. Nosotros tenemos un mandato que cumplir, una tarea que realizar, porque no se nos ha impuesto, sino nosotros hemos aceptado voluntariamente cada uno de renunciar al mundo y servir. Cristo se despojó de su divinidad y de su gloria
para servir, no para servirse. Y tenemos que entender eso, mis hermanos. Que el Señor los bendiga y que la paz del Señor esté con ustedes.